Hola, yo soy María Bergia. He realizado el examen MIR 2019 hace 3 meses, el 25 de enero de 2020, así que ahora mismo pues estoy esperando para elegir plaza. Y voy a explicaros esta clase de SOC, que es un tema muy rentable porque ha sido muy preguntado en los últimos exámenes. En mi examen MIR, en el MIR 2019, fue bastante preguntado, pero también en pasados exámenes MIR, en exámenes EIR y en oposiciones, y por ese motivo es muy susceptible de seguir siendo preguntado. Os voy a intentar resumir lo más importante para poder contestar las preguntas que ya han caído en el examen y sobre todo para poder intentar predecir qué es lo que va a caer en el futuro para poder contestar bien esas preguntas. Antes de empezar voy a definir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es ese volumen de sangre que eyecta el corazón por minuto y que se puede calcular como el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca y en condiciones normales estará en torno a 5 litros por minuto. Las resistencias vasculares son la oposición que hacen las arteriolas al paso de la sangre, es decir, el grado de vasoconstricción que tienen esas arteriolas. Con lo cual, la presión arterial la podemos calcular como el gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. Y de esta forma, la caída de la presión arterial se puede producir o bien por una disminución del gasto cardíaco o bien por una caída de las resistencias vasculares periféricas, es decir, una vasodilatación periférica importante. Por eso, si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial y para compensarlo lo que se va a producir es un aumento de las resistencias vasculares, es decir, una vasoconstricción periférica. Y si caen las resistencias vasculares por una vasodilatación periférica, va a disminuir la presión arterial y lo que se va a hacer para compensarlo es aumentar el gasto cardíaco. Una vez dicho esto, vamos a entrar en ver lo que es realmente un shock. Un shock es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, que lo que produce es una mala perfusión de órganos y tejidos, importante el detalle de que persiste a pesar de una adecuada reposición de fluidos. Y esto conlleva pues, a un fracaso multiorgánico. El shock se puede producir por tres situaciones, o bien por una caída del gasto cardíaco, o bien por una vasodilatación periférica, que lo que va a producir es una disminución de las resistencias vasculares, o bien por una disminución directamente del volumen sanguíneo efectivo. Y va a cursar en 4 fases. La primera fase es la fase inicial, en la que simplemente lo que se produce es que uno de estos pilares del sistema cardiovascular falla. Y entraríamos en una segunda fase, que es la fase de compensación. Es una fase asintomática porque está compensada. Se detectaría la caída de la presión arterial y se producen una serie de mecanismos compensadores para evitar que disminuya la presión arterial. Primero, por una parte, se activa el sistema nervioso simpático. Esto hace que aumente la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción cardíaca, con lo cual se mantiene el gasto cardíaco y también se produce una vasoconstricción periférica, es decir, un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Por otra parte, tenemos una respuesta hormonal. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y agua a nivel renal, y también se activa la hormona antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua y solo agua a nivel renal. Y esto lo que va a hacer es que vamos a tener una disminución de la diuresis. También se produce una redistribución para permitir que la sangre llegue a los órganos vitales y, por último, una hiperventilación. La hiperventilación se produce para compensar la acidosis láctica que tenemos porque tenemos una situación de anaerobiosis, con lo cual el pulmón lo que hace es hiperventilar para poder disminuir el CO2 en sangre y así aumentar el pH y compensar la acidosis láctica. En esta pregunta de leer, nos preguntaban por un shock hipovolémico y nos decían que qué no esperamos encontrar en la fase compensatoria, es decir, en la segunda fase del shock. Pues bien, podemos encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca por activación del simpático, un aumento de la frecuencia respiratoria por esa hiperventilación para compensar la acidosis láctica, una disminución de la diuresis por la activación hormonal y piel fría y húmeda por la redistribución vascular. Pero lo que no vamos a encontrar en la segunda fase del shock o fase compensatoria es hipotensión porque de momento está compensado. Ya cuando pasamos a la tercera fase, que es la fase de descompensación, todo esto ya no es suficiente. Todos estos mecanismos compensadores no son suficientes. Y aquí sí cae la presión arterial. Ya tenemos hipotensión. Entonces, al tener hipotensión, el aporte de oxígeno y la eliminación de los residuos fracasan. Y pasaríamos a una cuarta fase, que es la última, que es la fase de shock irreversible, que es irreversible porque ningún tratamiento va a ser efectivo y en esta fase se generalizaría la hipoxia tisular y la muerte celular. Clínicamente, lo que vamos a ver en el paciente, en el inicio, a nivel cardiovascular, en la fase compensatoria es un aumento de la frecuencia cardíaca, pero con presión arterial normal. Si esto va avanzando, lo que va a acabar produciendo es un pulso débil, con disminución de la presión arterial y con disminución del gasto cardíaco. A nivel digestivo, esto conllevará isquemia y se pueden encontrar pues, úlceras gástricas o hilio paralítico. También vamos a ver esa hiperventilación para compensar la acidosis láctica, cambios en el estado mental y en la orientación que pueden acabar produciendo un estado comatoso, oliguria, disminuyendo la diuresis por esa activación hormonal. A nivel de los tegúmenos podemos encontrar piel fría, húmeda y una disminución de la temperatura.
Como complicaciones del shock tenemos el síndrome de distrés respiratorio, que se produce por un aumento de la permeabilidad capilar a nivel de los pulmones. Esto produce una extravasación de agua y de proteínas que van a producir un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Y podemos encontrar, por ejemplo, taquipnea o en la auscultación estertores húmedos. También se puede complicar con un fracaso renal agudo prerrenal por una mala perfusión del riñón que puede acabar produciendo necrosis tubular aguda y también una coagulación intravascular diseminada que puede producir un fracaso multiorgánico. Tenemos varios tipos de shock. El primero que vamos a ver es el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico se produce una hipotensión producida por una caída del gasto cardíaco. ¿Por qué se produce esta caída del gasto cardíaco? Porque tenemos un fallo en el bombeo, es decir, el corazón no está bombeando adecuadamente. Como no puede bombear la sangre hacia adelante, pues la bombea hacia detrás y por ese motivo se produce un aumento de la presión capilar pulmonar. Lo más frecuente es que se produzca por un infarto agudo de miocardio, pero puede ser secundario a valvulopatías o a una caída de la frecuencia cardíaca. Y para compensar esto, lo que se va a producir a nivel periférico es un aumento de las resistencias vasculares, es decir, una vasoconstricción. Lo que vamos a encontrar es una ingurgitación yugular con edema agudo de pulmón porque la sangre retrocede hacia detrás y tenemos un tratamiento específico para ese tipo de shock que sería el balón de contrapulsación intraaórtico, que es un balón que se infla en diástole. Acordaros que está contraindicado en la insuficiencia aórtica y, por ejemplo, las asistencias ventriculares que generalmente se utilizan como puente al trasplante. El shock más frecuente es el segundo tipo de shock, que es el shock hipovolémico. Aquí también tenemos una hipotensión que se produce secundariamente a una caída del gasto cardíaco, pero en este caso no es un problema del corazón, sino que lo que se está produciendo es una pérdida aguda de volumen, por situaciones de deshidratación, grandes quemados, vómitos, diarreas o hemorragias, y va a producirse lo mismo, va a aumentar la resistencia vascular periférica para compensarlo. Esa estratificación de las pérdidas sanguíneas la pongo porque ha sido preguntado en el último examen MIR. Simplemente clasifica un poco las pérdidas sanguíneas y explica qué vamos a encontrar en cada grado. En el primer grado tenemos unas pérdidas pequeñas de un 0,15%. En principio todo está conservado. Cuando pasamos a unas pérdidas del 15-30%, ya aumenta la frecuencia cardíaca por encima de 100, la frecuencia respiratoria está entre 20 y 30 y disminuye un poquito la diuresis. En el tercer grado, cuando se pierde un 30-40%, la frecuencia cardíaca ya está por encima de 120, ya tenemos una disminución de la tensión arterial, la frecuencia respiratoria estará entre 30 y 40, disminuirá todavía más la diuresis y podemos encontrar confusión. Y cuando se pierde más de un 40% del volumen sanguíneo, ahí ya la frecuencia cardíaca está por encima de 140, tenemos una frecuencia respiratoria por encima de 40, prácticamente no hay diuresis y podemos encontrar también letargia. En esta pregunta del MIR 2019 nos hablaban de un paciente que fue atropellado y que tiene una frecuencia cardíaca de 115, es decir, mayor de 100, una presión arterial conservada con una frecuencia respiratoria entre 20 y 30. Es decir, nos encontramos ante un grado 2, ante una pérdida de un 15-30% aproximadamente del volumen sanguíneo que evidentemente requiere reposición de volumen. El tratamiento del shock hipovolémico, aquí lo más importante, evidentemente, es reponer el volumen con cristaloides o coloides. Si es necesario, transfusión y luego podemos utilizar la posición de Trendelenburg modificada. El tercer tipo de shock es el shock obstructivo. Aquí también tenemos una hipotensión mantenida por esa caída del gasto cardíaco, pero en ese caso la caída del gasto cardíaco no es por un problema del corazón ni es por una pérdida de volumen, es por una causa externa al corazón, por ejemplo, por un neumotórax de tensión o por un taponamiento cardíaco. Y aquí se produce lo mismo que en los dos anteriores, para compensarlo un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Y el último tipo de shock que vamos a ver es el shock distributivo. Es un poquito más complejo porque aquí lo que se produce es una hipotensión, pero por una vasodilatación excesiva. Es decir, se produce una hipovolemia relativa por una disminución de las resistencias vasculares periféricas. Y para compensarlo, lo que produce es un aumento del gasto cardíaco. Este shock distributivo se puede producir por diferentes circunstancias. Por ejemplo, por un shock séptico. Un shock séptico es un tipo de shock distributivo que se produce por una infección grave que acaba produciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esto conlleva a que haya una mala distribución del volumen sanguíneo y de la función cardíaca. Cuando hay una afectación de dos o más órganos, hablamos de síndrome de disfunción multiorgánica secundaria a shock. Y cuando tenemos un shock séptico, lo que vamos a tener es que tenemos una necesidad de vasopresores para mantener una tensión arterial media por encima de 65 y tenemos un lactato sérico por encima de 2, sin hipovolemia. Esto tiene una mortalidad bastante elevada, en torno al 40%.
El shock séptico, además, es la causa principal de muerte en pacientes ingresados en UCI y cursan dos fases. Una primera fase, que es lo que se llama fase caliente, en la que tenemos todavía un aumento del gasto cardíaco para compensar ese descenso de las resistencias vasculares periféricas, porque no deja de ser un shock distributivo, y ya una segunda fase, fase más tardía, que es lo que se llama fase fría, en la que encontramos una disminución del gasto cardíaco con aumento de las resistencias vasculares periféricas. En el shock séptico, a niveles hospitalarios, los principales focos son el foco respiratorio y urinario y se produce principalmente por bacilos gram negativos. Y a nivel intrahospitalario también es más frecuente por bacilos gram negativos, pero no hay que olvidarse de los cocos gram positivos que están en aumento. El manejo del shock séptico, primero, es pedir hemocultivos y pedir los niveles de lactato. Por supuesto, administrar antibióticos de amplio espectro y hacer un tratamiento de soporte. Por ejemplo, en un shock séptico, como lo principal que tenemos que sospechar es que está producido por bacilos gram negativos entéricos, es muy importante administrar piperacilina, tazobactam o bien cefepima junto con vancomicina. Si, por ejemplo, es un paciente adicto a droga por vía parenteral y sospechamos directamente un estafilococo aureus, es muy importante administrar vancomicina. Y si sospechamos un origen abdominal de la sepsis, en este caso tenemos que pensar en anaerobios y entonces tendríamos que administrar metronidazol o clindamicina. Para el tratamiento de soporte es muy importante la fluidoterapia y las medidas generales de tratamiento del shock, y como vasopresor, si no responde a estas medidas generales, como vamos a ver después, en este caso en el shock séptico es de elección la noradrenalina, y esto fue preguntado en el MIR 2019, que el vasopresor de elección para el tratamiento del shock séptico es la noradrenalina. Si no responde en una hora, vamos a hablar de shock séptico refractario. En esta pregunta nos hablaban de qué situación clínica corresponde a una sepsis severa. Hablamos de sepsis severa cuando tenemos un shock séptico, es decir, una mala perfusión. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en forma de oliguria, de lactato sérico elevado, de alteraciones mentales, que es lo que nos habla la opción 4, que es un paciente que tiene una disminución de la diuresis, por eso tiene una sepsis severa. Aquí nos dicen que qué se ajusta menos a la realidad con respecto a la sepsis. Es correcto que el 50% de los pacientes con shock séptico van a acabar teniendo un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es correcto que la hiperventilación es un signo precoz, como he dicho anteriormente, para compensar esa acidosis láctica, que la lesión del endotelio vascular es el principal mecanismo de disfunción de los órganos y que vamos a encontrar en un primer momento una disminución de las resistencias vasculares por esa vasodilatación y para compensarlo un aumento del gasto cardíaco. Pero, por definición, la sepsis no tiene por qué acompañarse de bacteriemia. En esta pregunta del MIR 2019 tenemos una paciente que tiene disuria y poliaquiuria con fiebre, es decir, tiene una infección del tracto urinario. Perfecto. Nos dicen que está taquicárdica, taquipneica e hipotensa. Entonces, ¿qué no corresponde al manejo inicial? Pues bien, sí que tenemos que medir el lactato sérico, tenemos que extraer hemocultivos y tenemos que administrar fluidos. Lo que no corresponde al manejo inicial es la perfusión intravenosa de dobutamina. Lo primero porque para el shock séptico de elección como vasopresor no es la dobutamina, sino que es la noradrenalina. Y lo segundo porque, como voy a explicar después, los vasopresores se administran cuando el paciente no responde a la administración de fluidos, no se administran de primeras. Otro tipo de shock distributivo es el shock anafiláctico, que es una reacción generalizada de hipersensibilidad que se puede producir, por ejemplo, por una picadura de un himenóptero, que produce, igual que en el shock séptico, una vasodilatación sistémica, y esto genera una mala distribución del volumen sanguíneo. Entonces podemos encontrar otros signos de anafilaxia, podemos encontrar sibilancias, prurito, broncoespasmo. Y para el tratamiento, por supuesto, tenemos que cesar el contacto con el alérgeno, tenemos que hacer un tratamiento general del shock y luego es de elección la adrenalina. Para el shock séptico la noradrenalina, para el shock anafiláctico la adrenalina. Y luego tenemos el shock neurogénico, que realmente es un tipo de shock distributivo que se produce por un desequilibrio entre el tono simpático y el parasimpático, con un predominio del parasimpático. Y por ese motivo, como predomina el parasimpático, no vamos a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca como compensación, sino que vamos a encontrar bradicardia. Es el único tipo de shock en el que vamos a tener bradicardia. Esto, al final, lo que va a generar es una vasodilatación mantenida, igual que en el shock anafiláctico o que en el shock séptico, y eso produce pues, una mala distribución del volumen sanguíneo. Se puede desencadenar por diferentes mecanismos, como es un traumatismo craneoencefálico, algunos fármacos o un dolor muy intenso o un golpe de calor, por ejemplo. Bien, una vez visto todos los tipos de shock, vamos a compararlos. Hemos hablado de que tanto el shock hipovolémico como el cardiogénico como el obstructivo se producen por una caída del gasto cardíaco. En el shock hipovolémico por una pérdida de volumen, en el shock cardiogénico por un problema de bomba del corazón y en el shock obstructivo por una causa externa al corazón. Y para compensar esto vamos a tener un aumento de las resistencias vasculares periféricas.
En el shock distributivo no se produce por esto. En el shock distributivo lo que tenemos es una disminución de las resistencias vasculares, es decir, una vasodilatación, por ejemplo, por un shock séptico, por un shock anafiláctico o por un shock neurogénico, y para compensarlo lo que vamos a tener es un aumento del gasto cardíaco. También es importante centrarse un poco también en la presión venosa central. Podemos ver como en el shock cardiogénico o en el shock obstructivo tenemos un aumento de la presión venosa central por lo que he explicado antes, porque como el corazón no puede bombear la sangre hacia adelante, pues la sangre retrocede hacia detrás. En esta pregunta tenemos una mujer que tiene hipotensión e hipoperfusión, con un gasto cardíaco bajo y tiene una presión de enclavamiento pulmonar elevada, con lo cual esto es un shock cardiogénico, que es un gasto cardíaco bajo, pero con un aumento de la presión capilar pulmonar. No puede ser un shock séptico o un shock anafiláctico, que son dos causas del shock distributivo, porque en estas el gasto cardíaco estaría elevado para compensar la disminución de las resistencias vasculares periféricas, y tampoco es un shock hipovolémico, que sí que cursa con una disminución del gasto cardíaco, pero no va a tener una presión de enclavamiento capilar pulmonar elevada. En esta otra pregunta tenemos un paciente que ha tenido un accidente de tráfico y esto nos puede liar un poco porque pensamos en accidente de tráfico, hemorragia y llevamos a contestar el shock hipovolémico. Pero nos dicen que tiene una presión sistólica baja, tiene una hipotensión, pero que tiene una frecuencia cardíaca baja. El único shock que cursa con bradicardia es el shock neurogénico. El shock hipovolémico sí que produce una hipotensión, produce una caída del gasto cardíaco, pero produce taquicardia, no va a producir bradicardia. Para el tratamiento general del shock, el objetivo siempre va a ser conseguir que se recupere ese gasto cardíaco para conseguir asegurar la perfusión tisular. ¿Qué vamos a hacer? Primero, mantener la vía aérea permeable, valorar la respiración, aportar oxígeno, estabilizar la volemia con fluidoterapia, analgesia en caso de que sea necesario, aporte de diuréticos, si estamos ante una sepsis, por supuesto, antibióticos de amplio espectro, en caso de anafilaxia podríamos administrar corticoides, y luego están los vasoactivos. Los vasopresores son fármacos, hay varios, como la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina o la adrenalina, son fármacos que se administran, pero no se administran de primeras, como os he dicho en la pregunta que hemos visto antes. Son fármacos que se administran cuando no es suficiente con el aporte de fluidos. Por ejemplo, la dobutamina es útil en situaciones de insuficiencia cardíaca que no asocien hipotensión. La adrenalina era especialmente útil para el shock anafiláctico y la noradrenalina era de elección para el shock séptico. Otra cosa que podemos utilizar es la posición de Trendelenburg. Lo que ocurre es que lo que hace es que aumenta la precarga, entonces por este motivo no nos interesa especialmente en el shock cardiogénico, está contraindicado, porque en el shock cardiogénico lo que tenemos es un fallo de bomba. Si aumentamos la precarga, lo que vamos a poder desencadenar es un edema agudo de pulmón. En esta pregunta de ley nos preguntaban que en qué tipo de shock está contraindicada la posición de Trendelenburg. Está contraindicada en el shock cardiogénico, porque aquí no nos interesa aumentar la precarga. Es muy importante hacer una correcta monitorización respiratoria y hemodinámica y medir la presión venosa central. Si la presión venosa central está baja, tenemos que pensar en que tenemos un descenso del volumen vascular, o bien por un shock hipovolémico, por una pérdida de volumen aguda, o bien por un shock distributivo, por una pérdida de volumen, por una vasodilatación excesiva. Pero si la presión venosa central está elevada, lo que tengo que pensar es en un shock cardiogénico. Y lo que orienta a la normalización del shock, y esto fue preguntado en mi examen MIR, es la disminución del lactato. Tenemos un concepto RP-MIR, que es que el shock cardiogénico se disminuye la perfusión tisular y aumentan las presiones vasculares pulmonares. Y es un concepto RP-EIR que en el shock neurogénico se produce una interrupción del tono simpático y por ese motivo es el único shock que va a cursar con bradicardia. Cayó en el MIR 2019 que una pérdida de un 15-30% del volumen sanguíneo supone una frecuencia cardíaca por encima de 100, tensión arterial todavía normal, frecuencia respiratoria entre 20 y 30 y diuresis un poquito disminuida, entre 20 y 30 mililitros por hora. También cayó en el examen MIR 2019 que el vasopresor de elección para mantener la presión de perfusión en un shock séptico es la noradrenalina y que en un shock damos vasopresores cuando el aporte de volumen no es suficiente para poder conseguir ese mantenimiento de la tensión y de la perfusión tisular, pero no se administra de primera, se administra cuando no es suficiente con el aporte de fluidos. Bien, ya hemos acabado esta mini clase, espero que os haya sido de utilidad y muchísima suerte para la preparación y muchísimo ánimo también para el confinamiento y para lo que queda de preparación.